425 años y, como hemos dicho en algunas ocasiones, en el mismo lugar. Esto en la historia de una ciudad y en la historia de España resulta casi un milagro, sobre todo para una institución religiosa, después de distintos procesos como pueden ser los de exclaustración, desamortizaciones, expulsiones y algunos otros de carácter ya internacional, como son las guerras mundiales. Y el Colegio de los Ingleses de San Albano, el primero que se fundó en aquella monarquía de España, sigue ahí, en la antigua calle de Don Sancho, la antigua calle de Real de Burgos, llamada desde 1863 Don Sancho. Esos tres personajes que nos miran, Robert Parsons, Clemente VIII y Felipe II, pues son los protagonistas de ese momento de fundación. Y 425 años, junto con ese símbolo que se ha convertido en el logotipo y que sale de una frase de Robert Parsons cuando el Colegio de Valladolid ya se encuentra medianamente consolidado y piensa que ese enjambre está lleno y que hay que sacar nuevos colegios del mismo para fundar en otras grandes ciudades. Todo esto parte de una situación internacional complicada, porque el Colegio de los Ingleses probablemente es una de las instituciones, por definición, pero luego también por todas las consecuencias que tiene, más internacionales de Valladolid. Aquí vamos a hablar a lo largo de estos minutos de alta política, de la alta política de las relaciones entre dos coronas que a priori o inicialmente no tenían una relación de hostilidad y que, sin embargo, esa relación de hostilidad pues se va a ir convirtiendo en una realidad y después en una estrategia política. Ahí tienen un poco el panorama de la corona inglesa a lo largo del siglo XVI. Es Enrique VIII, que casa con Catalina de Aragón, la hija de los Reyes Católicos. No les tengo nada que explicar, porque hay que ver ya el pueblo español lo enterado que está de Isabel la Católica y de esas alianzas matrimoniales que tenían como objeto aislar a Francia. Pero ahí surgirá un grave problema. El siglo XVI es el gran siglo del dinamismo religioso, el gran siglo de la ruptura de la unidad de la cristiandad occidental, primero con la Reforma protestante, después con otras generaciones de reformistas y también con la constitución de la Iglesia Nacional de Inglaterra, los anglicanos, que no son protestantes, son anglicanos. Es decir, triunfa la construcción de una Iglesia nacional como fruto del regalismo del monarca moderno, que es Enrique VIII. La necesidad para construir un Estado moderno de controlar disciplinarmente a una iglesia. Eso ocurría en Castilla, en Aragón, en Francia y ocurrió en Inglaterra. Se mezcló con otros problemas que podríamos llamar familiares, domésticos de la corona, como la anulación del matrimonio con Catalina de Aragón, pero sobre todo la necesidad de controlar a una iglesia sobre todo monástica. Y también otro principio que tenemos que tener en cuenta, como los príncipes, los reyes, todos sus súbditos tenían que tener su mismo credo. De ahí la necesidad de expulsiones o de ahí la necesidad de persecuciones hacia aquellos, en el caso de Inglaterra, que no reconocían ni política ni religiosamente esa cabeza de la Iglesia Nacional de Inglaterra. Con sus hijos Eduardo VI, María I e Isabel I, los hijos habidos de, en total, sus 6 matrimonios, pues van a ocurrir distintas fases de la implantación o de la restauración
del anglicanismo. Con María, saben, con la reina María, casada con Felipe II, se produce un intento de restauración católica y los perseguidos van a ser los anglicanos, los protestantes. Con Isabel se va a producir ya la consolidación definitiva del anglicanismo a través del acta de supremacía. Pero la relación entre Felipe II e Isabel I pues va a ser una relación no inicialmente de hostilidad, sino que pasarán años hasta que se produzca esa definitiva hostilidad. Bien, pues nos decía Teófanes Egido en su libro Reformas y Contrarreformas en Europa que el anglicanismo con Enrique VIII había sido un catolicismo no romano. Lo que ocurre, como les decía, es que a partir de 1559 se produce definitivamente esa consolidación del anglicanismo y ese comienzo de la persecución hacia los católicos de una forma más institucionalizada. Hasta entonces, sí, con Enrique VIII se produce la ejecución, por ejemplo, de grandes hombres como Tomás Moro o John Fisher, pero tendremos que esperar al reinado de Isabel, de la reina Isabel, para que se produzca el traslado de los seminarios, como comentaba el otro día Pilar Garcés, los seminarios hasta Europa. Inicialmente, esos seminarios, esos colegios, no todos sus alumnos van a estar destinados al sacerdocio. También inicialmente será en los territorios más cercanos como los Países Bajos o como Francia, donde también había una situación religiosa y política muy delicada. Las cosas van a empezar a cambiar en cuanto al concepto de colegio inglés, y también tengan ustedes en cuenta que tras la clausura de ese concilio de Trento del que nos hablaban el primer día y que será tan importante para el nacimiento de los seminarios diocesanos y para la formación de los clérigos en un momento delicado, precisamente en este asunto de la formación de los clérigos, pues como les digo, el gran paso va a ser el Colegio Inglés de Roma, una institución anterior que finalmente los jesuitas se van a encargar de dirigirla, y allí, en ese Colegio Inglés de Roma, van a nacer distintos conceptos como el de la misión de Inglaterra, es decir, Inglaterra va a ser un espacio que tiene que ser reconquistado y esa misión será desarrollada casi desde el principio de nacer este concepto por la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, fundada en 1540, con un notabilísimo prestigio, con una experiencia ya en la formación de esos eclesiásticos para territorios que deben ser reconquistados, el colegio, por ejemplo, germánico de Roma, bueno, pues van a dirigir ese colegio inglés de la ciudad eterna, con el apoyo, por supuesto, de los papas, con el apoyo de un hombre que va a recibir el capelo cardenalicio, William Allen, el cardenal Allen, y que pertenecía a ese grupo de los recusantes que intentaban llevar a cabo esa regeneración desde las coordenadas de la educación. También en ese colegio inglés de Roma va a aparecer el concepto de la escuela de mártires. Ya estamos hablando de seminarios, ya estamos hablando de un lugar donde se preparan los sacerdotes, esos sacerdotes que no tenían un camino fácil si querían volver a Inglaterra, donde iban a tener que vivir en la clandestinidad y probablemente iban a ser ejecutados pronto si eran encarcelados. Iban a ser ejecutados por su rebeldía política y también por su disidencia religiosa. No les tengo que decir nada que es una centuria de intolerancia religiosa. Y en todos los lugares, protestantes, católicos, anglicanos, nos vamos a encontrar estructuras de represión. Pues ahí aparecerá en esa escuela ese concepto de los mártires. Y asegurarse, porque lo vimos la semana pasada también, asegurarse que esos estudiantes no estaban ni en Roma y posteriormente en Castilla como estudiantes extranjeros, ni en plan Erasmus, no, tenían que regresar a Inglaterra
y había que asegurar una fidelidad. De ahí ese juramento de fidelidad que se producía en los seminaristas. En ese colegio inglés de Roma van a aparecer dos personajes importantes. Por una parte, Robert Parsons y por otra parte, Edmund Campion. Dos personajes jesuitas que van a regresar a Inglaterra disfrazados de una gran formación y que van a tener dos papeles diferentes. En el caso de Campion va a ser finalmente el mártir, en el año 1581. En el caso de Robert Parsons, él podrá escapar. Y miren que los dos llevaban una advertencia clara, una advertencia de no mezclar, algo que parecía realmente difícil en el siglo XVI, la dimensión política y religiosa del problema inglés. En el caso de Campion es muy interesante porque en sus procesos, en sus interrogatorios, en sus torturas, bueno, pues le preguntaron precisamente a Campion que por quién rezaba, y él hablaba precisamente: yo rezo por nuestra reina Isabel, la de Inglaterra. Es decir, en Campion había una perfecta permanencia de su condición de católico, de sacerdote católico y de súbdito inglés, algo que era realmente difícil. En el caso de Robert Parsons, él pudo escapar, salir de Inglaterra y encaminarse hacia el ámbito primero romano y después al ámbito castellano. Mejor, a la monarquía de Felipe II, que en ese momento estaba en un instante crucial, la anexión de Portugal. Precisamente una de las entrevistas con Felipe II, entre Robert Parsons y Felipe II, se produce en Portugal. Inicialmente Robert Parsons no viene a Castilla para solucionar el problema o implantar o fundar los colegios ingleses. Viene a Castilla porque el gobierno de la Compañía de Jesús se ha convertido en una asignatura difícil, sobre todo después de la muerte de Francisco de Borja, la aparición de jesuitas españoles que no aceptaban a un general de la compañía extranjero, animados también por la propia monarquía y por el propio Felipe II. El profesor Ricardo García Cárcel lo ha estudiado en profundidad todos estos conflictos. Traía una función de solucionar problemas internos dentro de la Compañía de Jesús. Segunda misión que traía Parsons, una solución también de evitar la inclusión del Santo Oficio dentro de los colegios de los ingleses, dentro de los colegios de la Compañía de Jesús, sobre todo a la hora del conocimiento de sus bibliotecas. Y en tercer lugar, sí, tenía que solucionar problemas de limosnas de los colegios de ingleses del continente que entonces se encontraban en un momento de crisis, como les he indicado anteriormente. Y se encuentra en Castilla a comunidades de estudiantes ingleses e irlandeses, algunas de ellas amparadas, protegidas por jesuitas castellanos, como por ejemplo el padre Antonio de Padilla, que era uno de esos jesuitas, de esos nobles que dejaban todos sus títulos al estilo de Francisco de Borja y entraban en la Compañía de Jesús. Eran esos fichajes galácticos de los jesuitas en el siglo XVI. En el caso de Antonio de Padilla, él pertenecía a la familia de los adelantados de Castilla y, por otra parte, de los condes de Buendía. Ya en los años 80 se ha producido un deterioro importante de las relaciones entre Castilla e Inglaterra, entre Felipe II e Isabel I, antiguos cuñados. Se van a ir produciendo ataques a las costas de aquella monarquía por parte de los ingleses y, sobre todo, el propio Parsons ha considerado que un camino de la reconquista católica de Inglaterra no puede ser otro que el de la invasión
de Inglaterra. Y así se lo expone, tanto Allen como Parsons, a Felipe II. Ahí está la dinámica de pensar si esos memoriales de Parsons tuvieron mucha o menos influencia en la empresa, en la gran empresa de la invasión de Inglaterra, la llamada Armada Invencible, que fue realmente un momento complejo, el fracaso de aquel intento de invasión, sobre todo para una monarquía católica que pensaba que representaba y defendía esa fe católica y que se encontraba con una derrota. ¿Quién había provocado esa derrota? Eso tuvo que ser explicado desde el punto de vista católico. Lo realizó, por ejemplo, el padre Pedro de Rivadeneira, que además fue autor de una historia del cisma de Inglaterra. Por tanto, en el año 1588 había pocos motivos para querer a los ingleses en estas tierras de Castilla. Incluso generaban lo que decíamos el otro día, lo que les explicaba la profesora Pilar Garcés, generaban gran desconfianza. Y generaban desconfianza incluso los seminaristas que parece que iban a ser acogidos en este colegio que fue fundado inicialmente, en Valladolid en 1589. Finalmente lo hicieron en esta calle, como les decía antes, de Real de Burgos, un 1 de septiembre de 1589. ¿A quién se les confiaba? Se le confiaba la enseñanza a la Compañía de Jesús. Inicialmente, ¿quién gobernaba esa casa? Que no era propiedad de la Compañía de Jesús. Eso después ha tenido sus beneficios, porque no fue afectado por la desamortización que supuso la expulsión de los jesuitas. Pues era gobernado por jesuitas españoles. Esto era algo realmente importante, que la cabeza de este colegio, a pesar de que inicialmente la cabeza de la misión de Inglaterra era Robert Parsons, un inglés en Castilla, bueno, pues esa cabeza, ese rector, fuese un español, fuese un jesuita español. Empezaron a llegar los primeros estudiantes, esos primeros estudiantes que venían precisamente algunos del seminario de Reims y fueron detenidos en Burgos. Uno de ellos deja buena constancia de lo que fue esa aventura, es John Blackfam. Escribió posteriormente los anales, la primera historia del colegio, siguiendo la metodología de año a año. Bueno, y fueron precisamente liberados porque portaban una carta de Robert Parsons, portaban una carta de un jesuita. Eso era considerado como una prueba de ortodoxia. Precisamente esa desconfianza estaba generada dentro de la Inquisición. Por ejemplo, un inquisidor como Juan Vigil de Quiñones, que después fue arzobispo de Valladolid, no recuerdo ahora si fue, obispo de Valladolid, perdón, no recuerdo si fue el tercero o el quinto, creo que el tercero, Vigil de Quiñones, pues decía: acogemos a estos seminaristas ingleses en Valladolid y metemos el virus dentro, el virus de la... Él no decía el virus, decía, pero ustedes me entenderán, el virus de la herejía dentro del centro de Castilla, precisamente en esta ciudad que ya había tenido una experiencia importante de atajar un supuesto grupo de protestantes. Los comienzos fueron realmente difíciles, pero Robert Parsons era un personaje que sabía manejarse con Felipe II y sobre todo sabía manejarse con una gran labor de publicidad. La imprenta es algo esencial en este siglo XVI de rupturas religiosas y también lo fue para la difusión de la necesidad de tener un colegio de ingleses en el centro de la monarquía de Felipe II. Y fue un gran escritor y propuso todas las ventajas de este seminario. Los profesores
los profesores de estos extraños ingleses, que curiosamente no estaban en el centro de la ciudad, aquella mencionada calle de Real de Burgos era una especie de ronda de la ciudad, los ingleses católicos refugiados sí en Valladolid, pero un poquito apartados, por si acaso, no estaban en ese centro de Valladolid, pues tenían profesores españoles, jesuitas españoles y jesuitas ingleses. Además, acudían a los colegios, importantes colegios, que tenía la Compañía de Jesús en Valladolid. El más importante de ellos, desde el punto de vista teológico, intelectual, el Colegio de San Ambrosio. Todo eso no fue siempre bien aceptado por parte de los ingleses. Por otra parte, también tenemos que desde Inglaterra se sabía y se conocía muy bien qué era este seminario, por parte de la reina Isabel, por parte de su consejo. Incluso se pensaba que este seminario formaba parte de una futura conspiración contra la reina Isabel. Ya tendrían más información desde la monarquía de España de lo que ocurría en Inglaterra. Efectivamente, esta información existía. Las cartas cifradas también. Y la comunicación de las familias que enviaban a los hijos a Valladolid a esta formación para volver después como sacerdotes, se conocía tanto en uno como en otro lugar, porque se producía ese intercambio de espías. Por ejemplo, decía la reina Isabel, el Parlamento, el Consejo, hablaba precisamente de estos seminaristas como jóvenes disolutos y de baja ralea, que parte acosados por la necesidad, parte cargados de crímenes, han salido fugitivos a practicar la traición en tierra enemiga. Mala casta de seminarios. Y por eso no es extraño que en 1591 la propia pragmática real de Isabel I hablase explícitamente del Colegio de San Albano de Valladolid. La respuesta de la monarquía y del gobierno inglés no fue desproporcionada, pues poco tiempo después de haberse pronunciado Isabel de Inglaterra, Felipe II visitaba el Colegio de los Ingleses de Valladolid. Se trató en su última visita a la entonces Villa del Pisuerga, todavía no era ciudad, el título de ciudad se lo concederá en 1596, iba camino de las Cortes de Tarazona y vino a comprobar precisamente qué es esto del colegio que tanto le había hablado Robert Parsons. Fue una visita donde entonces los edificios eran unas pocas casas unidas, apenas una iglesia de pequeño tamaño, apenas también un lugar donde ser acogido de manera solemne. Sí que, como nos explicaban la semana pasada, los seminaristas respondieron con esas poesías y con esos dibujos para honrar a Felipe II en 11 lenguas diferentes con sus correspondientes intérpretes, que no era Felipe II, como buen español, no era Felipe II un hombre excesivamente dotado para estas cuestiones lingüísticas. Ese mismo año de agosto de 1592 que visita Felipe II el Colegio de los Ingleses, también se ha producido la aprobación pontificia, ese tercer personaje que poníamos dentro del enjambre. Clemente VIII, a través de su bula Cum nullum firmius praesidium, aprobaba y consideraba que este colegio era el adecuado para la crianza en la católica religión de la juventud de aquellas regiones que están ahogadas con esta peste, por ser fácil el mover a la virtud los tiernos ánimos de la juventud. Es verdad que las ayudas de Felipe II económicas no fueron importantes. No data en ese momento el título de real que tiene actualmente el colegio. No se lo concede Felipe II. Sí que realiza un tipo de ayuda que se mantendrá
hasta 1705, pero sobre todo el apoyo de Felipe II será muy importante para obtener otros apoyos individuales de diferente carácter. Por ejemplo, el de algunos ingleses españolizados. Una de ellas muy interesante, la duquesa de Feria, Jeanne Dormer, que había sido dama de la reina María. Allí había conocido a su esposo, el conde de Feria, y después se habían establecido en Castilla. O, por ejemplo, otro de los consejeros de la reina María, Francis Englefield. Ellos son esos ingleses españolizados de los que hablaba la Cámara de los Lores y hablaba William Cecil en 1593. Pero junto a ellos pues estarán el deán de Palencia y abad de Usillos, Francisco de Reynoso, después obispo de Córdoba. Estará Francisco Sarmiento de Mendoza, obispo de Jaén. Estarán los canónigos de las catedrales de Palencia y Plasencia, a los que todos los años acudían, en el caso de Palencia, acudían todos los años los seminaristas para solicitar su limosna, o el claustro de la Universidad de Salamanca. Mientras tanto, se siguen produciendo los ataques de la flota inglesa a las costas de esta monarquía de España. Y especialmente importante para este colegio va a ser el asalto a la ciudad de Cádiz en 1596. El último día de junio de 1596, una enorme flota, a cuyo mando se encontraba Charles Howard, primer conde de Effingham, y héroe que fue de la Armada de 1588, más bien de las operaciones que detuvieron a la Armada de 1588, apareció en el horizonte de la ciudad de Cádiz. 40 buques de guerra, 100 navíos más pequeños, 10.000 soldados ingleses, 5.000 holandeses, los que desembarcaron en la ciudad de Cádiz. Vale la pena decir que entre los ingleses los había anglicanos y también los había católicos. Cádiz hasta entonces había sido símbolo, después lo será todavía más, cuando en el siglo XVIII acoja la Casa de Contratación, pero símbolo del poder marítimo de la monarquía que estaba siendo cuestionado. Y a pesar que se advirtió de la necesidad de no tener que asaltar la ciudad, el asalto, según las distintas narraciones, fue un asalto importante hasta el punto de que un capitular de la Catedral de Burgos hablaba de la vergüenza de nuestra nación con ese ataque a la ciudad de Cádiz. Y que el adelantado de Castilla, Martín de Padilla, conde de Santa Gadea, considerase adecuado la formación de nuevas armadas para atacar definitivamente Inglaterra. Ese ataque a la ciudad de Cádiz, como les decía, va a ser muy importante en la historia del colegio, precisamente porque entre las imágenes, quizás más de una, más de dos y más de tres, que fueron profanadas en ese asalto, una de ellas parece que cumplía ciertas funciones patronales sobre la ciudad de Cádiz y que podía responder a la advocación de la Virgen del Rosario. Esa Virgen fue destrozada en 1596, custodiada durante 4 años por los adelantados de Castilla en su casa de Madrid y finalmente entró en la ciudad de Valladolid un mes de septiembre del año 1600. Es la que el primer obispo de Valladolid, Bartolomé de la Plaza, llamó la Virgen vulnerata, la Virgen injuriada. Ahí tienen el destrozo que se efectuó en distintas partes de esta imagen, bellísima, por otra parte, en el rostro, en los brazos, en los pies, y privándola de la imagen del Niño Jesús, que según la posición que todavía resta de los pies en el manto de la Virgen, podía estar de pie. Respondía precisamente a esa advocación del rosario, como les decía,
anteriormente. Es todo un símbolo esta Virgen Vulnerata, que fue recibida por la reina Margarita de Austria a las puertas del Colegio de los Ingleses, en esa sencilla iglesia que tenían todavía, que conservaba el colegio. Es todo un símbolo precisamente porque los destrozos de los llamados herejes ya no era pasto solamente de los predicadores, de los sermones, de la letra impresa, sino que los católicos vallisoletanos, y en este caso los seminaristas ingleses, lo estaban viendo concretamente en una imagen que ya tenían en su seminario y que tenían que hacer esa reparación espiritual. Al principio no sabían bien los regidores, por ejemplo, los concejales de la ciudad, del ayuntamiento, de qué se trataba esta imagen. Lo vemos un poco, se arman un poco de lío, porque precisamente cuando Joseph Creswell, José Cresuelo, los ingleses rápidamente o españolizaban o se les españolizaba su nombre, el segundo de a bordo de la misión de Inglaterra en Valladolid, acudió a la sesión del ayuntamiento, de los regidores de la ciudad. Hablaban de una imagen de Nuestra Señora traída de Inglaterra. Ya nos aclaraban si venía de Cádiz, si lo habían tenido 4 años en Madrid los adelantados, o si había venido realmente de Inglaterra, que era todo un horizonte de herejías y de desobediencia a Roma, visto desde la posición y desde las percepciones de los católicos. Realmente tuvo esta llegada de la Vulnerata una gran importancia. Poco tiempo después se produce la visita de Felipe III y de Margarita de Austria al colegio, pero además hay una relación de esa visita, de esa llegada, de la Virgen de los Ingleses, de la Virgen Vulnerata, que, por cierto, en alguna ocasión era ocultada con un velo para que los fieles no pudiesen ver precisamente esos destrozos. Robert Parsons seguía realizando la publicística necesaria para obtener nuevas ayudas para con el Colegio de los Ingleses. Y no solamente Robert Parsons, porque Robert Parsons tenía que resolver un problema político, tenía que resolver un problema de sucesión a la corona de Inglaterra. Para eso estaba el comodín de la dinastía, Isabel Clara Eugenia. Antes, la hija de Felipe II, Isabel de Valois, antes parecía que estaba destinada para la corona francesa en los tiempos en que se produce la llegada de Enrique IV, del antiguo hugonote, y ahora en Inglaterra también, por ser descendiente de Juan de Gante, Isabel Clara Eugenia podía ser, a los ojos de católicos como Robert Parsons, la futura reina de Inglaterra. Y eso lo explicó en un libro, precisamente, que se llama Conferencias sobre la próxima sucesión a la corona de Inglaterra, que en parte fue escrito en Valladolid y que probablemente fue un libro de equipo. Es un libro de una gran importancia política, pero un libro de equipo porque pudo estar ahí implicado el mencionado consejero católico inglés Francis Englefield y Parsons, además, lo va a escribir parte de él en este seminario de Valladolid, aunque se publicó finalmente en San Omer. Sí, porque efectivamente se estaba, ahí tienen la portada de la visita que antes de la venida de la Virgen de los Ingleses, de la Virgen Vulnerata, y de esos cuadros que aparecen en la iglesia actual, que fueron realizados ya avanzado el siglo XVII. Sí, porque en Inglaterra Isabel I no tenía sucesión clara. El sucesor finalmente va a ser Jacobo Estuardo, el rey de Escocia, Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra. Y ese libro de Parsons va a hacer mucho daño y va a ser conocido en la propia Inglaterra. Pero había otros personajes, otros miembros que pertenecían al ámbito de los consejos,
que precisamente hablaban que ayudar a los colegios de ingleses, porque ya se había fundado un segundo colegio inglés en Sevilla en 1592, era de gran utilidad estratégica para la monarquía, por distintas y variadas razones. Ellos lo plasmaron en memoriales. En el año 1600, por ejemplo, el conde de Puñonrostro, Francisco Arias de Bobadilla. Por ejemplo, decía Francisco Arias de Bobadilla que había motivos espirituales lógicos. Igual que los protestantes se ayudaban entre ellos, igual que Isabel de Inglaterra había ayudado a los rebeldes de los Países Bajos, pues también los católicos tenían que ayudar a esos católicos que pertenecían o que permanecían en la clandestinidad. A la gente, decía el memorial, que más les cuesta el ser católicos de cuantos hay en la Iglesia. Es decir, motivos espirituales, lógicos y razonables. Porque muchos ya estaban saliendo hacia el martirio. No era extraño que Robert Parsons, entre sus libros de Valladolid, y todavía está en la propia biblioteca del colegio, tuviese un tratado italiano de aquellos martirios terribles que habían sufrido los primeros cristianos. Ese martirio que podía ser el medio de glorificación de una minoría que incluso se convertía en bandera, en reclamo, en elemento incluso de prestigio, capaz de generar mimetismo, capaz de convertirse en un modelo a ser imitado, pero no era la solución. No era la solución el que fuesen martirizando uno a otro los distintos sacerdotes que salían de Valladolid o de Sevilla. Por ejemplo, el padre Henry Walpole, que va a ser jesuita, va a ser miembro de la Compañía de Jesús, apenas 24 horas después de haber desembarcado en Inglaterra. La solución tenía que ser otra, y por eso hablaban que ayudar a los colegios de ingleses de la monarquía era una cuestión de seguridad para la propia monarquía hispánica. De seguridad, de nobleza cristiana de España, decían también esos memoriales, y de utilidad temporal, porque si se enviaba esos grupos de sacerdotes capaz de levantar a esa población católica que permanecía en la clandestinidad, si esos sacerdotes eran agentes de una nueva realidad, pues se iba a ganar en seguridad, en quietud, en prosperidad e incluso se iba a ahorrar la propia monarquía de España. Ya no tendría que gastar grandes cantidades de dinero, por ejemplo, en custodiar o en proteger a las armadas que navegaban por el Atlántico. Mientras durare, dice el conde de Puñonrostro, mientras durare la herejía, durarán las insolencias y agravios con que los herejes molestan los mares. Que sin ayuda de los herejes de Inglaterra no podrá durar su rebeldía ni sus fuerzas. Se refería naturalmente a los rebeldes también de los Países Bajos. Los colegios de ingleses, por tanto, eran importantes estratégicamente en un momento de enfrentamiento entre la monarquía de España e Inglaterra. Pero no todos los católicos ingleses apoyaban la solución española. No todos los católicos ingleses eran partidarios de Felipe II. Lo vimos también la semana pasada, existía un divorcio entre su ser nacional y su fe católica. E incluso hubo seminaristas católicos convencidos que llegaron hasta este colegio para enviar información a su vez a la reina Isabel, pensando, como John Cecil, por ejemplo, que se iba a alcanzar una tolerancia hacia los católicos. Es curioso ver las distintas percepciones y las distintas creencias. Unos pensaban que la reconquista católica estaba en dos momentos, se iba a conseguir en poco tiempo. Otros católicos ingleses pensaban que efectivamente iban a llegar tiempos de tolerancia, pero esos tiempos de tolerancia naturalmente no iban a ser alcanzados. Por otra parte, el exilio tampoco era el paraíso. Se lo he indicado
anteriormente, es verdad que una mujer muy vinculada al Colegio de los Ingleses de Valladolid y que ya nos daría para una conferencia ella sola, Luisa de Carvajal, pues tenía una visión angélica de estos seminaristas. En una de sus cartas, escrita a Magdalena de San Jerónimo, una mujer próxima a Isabel Clara Eugenia, la describía como desde su casa, vecina al propio Colegio de los Ingleses, veía pasar a estos seminaristas. Ayer pasaron por mi puerta, recién llegados, 6 mozos bien dispuestos, todos ellos de edad entre 20 hasta 24 años, que venían al seminario de aquí. Es cosa maravillosa la alegría que traen entre tanta descomodidad y desamparo, que vienen a pie y solos y pobres, y pocos días ha vi venir otros 6 de la misma manera, aunque de menor edad, y algunos hartos pequeños y gente delicada y nobles a lo que creo. Pero no todo era tan idílico. Es un exilio realmente complicado. Es un exilio con ambigüedades, con dudas, con situaciones de convivencia bien difíciles entre jesuitas ingleses y jesuitas españoles, entre profesores españoles y alumnos ingleses, entre seminaristas ingleses que no aceptan la disciplina de los jesuitas y se escaparán de este colegio de San Albano y serán acogidos por los monjes de San Benito. La razón es clara. La Iglesia anterior, la Iglesia previa a la Reforma de Inglaterra era una iglesia muy monástica, la inglesa, de monasterios de cistercienses, de benedictinos, mientras que la restauración que se pretendía conseguir en el siglo XVI era de una orden, contemplativos en la acción, que eran los propios jesuitas. Y pobres de ellos pensaban que la restauración estaba tan cerca que tenían que disputarse el papel que benedictinos y cistercienses y jesuitas, por otra parte, iban a tener en esa hipotética Inglaterra católica del siglo XVII. Blackfan, por ejemplo, en sus anales decía: después de haber viajado por diferentes partes de Inglaterra, sembrando palabra de vida en libertad, se refería a un seminarista, a Thomas Palliser, un sacerdote que murió precisamente el día que la Vulnerata entraba en el colegio de Valladolid, murió como mártir, pues al contar su vida, decía: después de haber viajado por diferentes partes de Inglaterra sembrando palabras de vida en libertad, fue finalmente apresado por los enemigos. Estos lo habrían soltado y perdonado si hubiera entrado tan solo una vez en sus iglesias y hubiera participado en sus ceremonias. Pero cuando lo interrogaron dijo: no se me pasa por la imaginación que yo, siendo sacerdote católico, me preste a ser partícipe de estos ritos sacrílegos para que los demás vean que comulgo con vosotros en estos actos impíos. Estas eran las relaciones de martirios que eran cantadas, iba a decir bien, en el propio seminario de Valladolid, para llamar al entusiasmo a los seminaristas que como sacerdotes iban a regresar a Inglaterra. Una Inglaterra que a partir de 1603 se iba a producir un cambio importante en las relaciones entre la monarquía de España y la Inglaterra de Jacobo Estuardo. Jacobo Estuardo, que al ser hijo de una católica, de una reina católica como era María de Escocia, María Estuardo, y que había sido ejecutada en 1587, pensaban que iba a ser también tolerante hacia los católicos. Pero se va a producir un acercamiento entre ambas monarquías, entre otras cosas porque será necesario dentro de la estrategia de la monarquía de España, de la monarquía de Felipe III y del duque de Lerma, que se había ido acercando a los antiguos enemigos de su padre, a Inglaterra, a Francia, a los Países Bajos. Mejor dicho, a Francia, a Inglaterra y a los Países Bajos, a las Provincias Unidas, a las provincias del norte. Eso se va a plasmar en la Paz de Londres, firmada en 1604 y que supone el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y la monarquía de España, y ratificada precisamente en Valladolid en 1605. Y para ratificar esa Paz de Londres va a llegar a Valladolid el almirante Charles Howard, nada más y nada menos que aquel que había atacado Cádiz. Fíjense el cambio importante de concepto político
de los ingleses. Va a desembarcar precisamente en La Coruña en el mes de abril, a finales de abril de 1605, y un mes después va a llegar a Valladolid en medio de una lluvia torrencial. Lo cierto es que al embajador inglés, a su séquito numeroso, donde no faltaban católicos ingleses, le tenían preparado un programa estupendo de recatolización. Nada más y nada menos que, además de alguna obra de teatro de Lope de Vega que pudo contemplar como El Caballero de Illescas, pues pudo asistir al bautizo del príncipe de Asturias, el futuro Felipe IV, al capítulo general de la Orden de los Dominicos en San Pablo, a la procesión del Corpus Christi y a la misa de parida, en la cual Margarita de Austria daba gracias de su parto del príncipe de Asturias ante la Virgen de San Lorenzo. En definitiva, aquel almirante inglés pudo empaparse de las grandes ceremonias católicas que se celebraban en la corte vallisoletana. Y además de aquellos ingleses se hizo eco, por ejemplo, un viajero portugués, Tomé Piñeiro da Veiga, que se preocupaba mucho de señalar cuándo entraban, cuándo salían de las iglesias, para que no se les confundiese con los católicos, o cuándo, como el embajador, contemplaba muchas de estas ceremonias detrás de una celosía. Y como decía Piñeiro da Veiga, y los ingleses embobados. Muchos fueron los gastos que supuso aquella llegada del embajador inglés y de todo su séquito, del cual también van a hablar Cabrera de Córdoba, el citado Piñeiro, el autor de la relación del bautizo de Felipe IV, funciones de toros en la Plaza Mayor, una muestra general de la caballería de los guardas de Castilla, hasta llegar al acto de despedida un 16 de junio. Si leemos las relaciones de los españoles, fueron todas realmente solemnes. Si leemos las relaciones del embajador inglés, quizás no tienen el mismo tono. Lo cierto es que aquel nuevo panorama, horizonte de relaciones entre Inglaterra y la monarquía de España iba a afectar al colegio de los ingleses. Iba a haber una oposición. Algunos no iban a entender este giro, después corregido por la política reputacionista del conde duque de Olivares, años después. Pero la mencionada Luisa de Carvajal, en sus cartas, y Luisa de Carvajal no era una mujer, no era una vecina solamente del colegio de los ingleses, sino que fue una mujer que quiso ser mártir, como eran los sacerdotes ingleses, y que además se carteaba pues con Rodrigo Calderón, el marqués de Siete Iglesias, o con Isabel Clara Eugenia, que no le hacía mucho caso, todo se ha dicho de paso, o con Magdalena de San Jerónimo. Por lo tanto, la posición de Luisa de Carvajal no era una posición de una mujer aislada en Valladolid. Ella pensaba que no se podía traicionar el espíritu fundacional y martirial de estos colegios del exilio católico por solucionar las relaciones internacionales, y sobre todo porque la esperanza política de Luisa de Carvajal se seguía llamando Isabel Clara Eugenia. O nuestra Marina de Escobar, que tenía visiones de casi todo, de lo importante y de lo menos importante, pues tampoco estaba a favor de esa paz entre los ingleses y los españoles, que, les repito, ya verán, va a afectar al colegio de Valladolid o al de Sevilla. Marina de Escobar, en una de esas visiones, las visiones de Marina Escobar es una expresión de la opinión pública, o parte más o menos de la opinión pública. Decía ella: vi entrar grande número de hombres y mujeres, todos acompañados de sus ángeles de la guarda, que acudían a mí como a madre pidiéndome limosna y pan en particular. Todos eran ingleses e irlandeses católicos, y a vueltas de ellos venían también otros herejes, cuyos ángeles me decían: danos algo, ruega también por estos. No, mis señores, respondía yo se ha de dar el pan de los hijos a los perros. Así es verdad, replicaban ellos, pero de las migajas que se caen de la mesa comen los perros. Estando en esta plática, continúa Marina de Escobar, fui llevada en espíritu a las islas de Irlanda
Inglaterra, y me parecía que los católicos de aquellas tierras, con las lágrimas en los ojos, me decían: Madre y amparo nuestro, no nos desampares, quédate con nosotros. Es decir, aquellos católicos ingleses, según veía en sus visiones Marina de Escobar, lo que querían era que no se produjese esa paz. Marina de Escobar tampoco formaba parte del aparato cortesano. Cuando la corte sale de Valladolid, la proponen seguir a la corte hasta Madrid. Era una mujer indispensable en todo esto. Además de los versos que ya recitábamos el otro día, atribuidos a Luis de Góngora, cuando decía precisamente: parió la reina y el luterano vino. Ya les recitamos y vimos precisamente esa oposición a este acercamiento. Este acercamiento que el jesuita Joseph Creswell, que les decía yo antes, era el segundo de a bordo de la misión de Inglaterra en este colegio de los ingleses de Valladolid. El jesuita Joseph Creswell se dirige al Consejo de Estado, y le propone que, ya que se ha firmado la paz, es el momento en que se debe de producir la visita del embajador inglés al colegio de los ingleses. Pero los miembros del Consejo de Estado de la monarquía de España no consideran oportuno que se produzca esa visita. ¿Por qué? Porque el problema religioso inglés de las relaciones con los católicos no se ha solucionado con la Paz de Londres de 1604-1605. ¿Qué se está produciendo en esos momentos? Pues que los colegios de ingleses ya no serán tan políticamente correctos. Los colegios de ingleses ya no serán tan interesantes desde el punto de vista estratégico. Y todavía se va a fundar uno más, todavía se fundará el Colegio de Madrid, pero el propio embajador inglés en Madrid, en la corte, cuando ya está la corte de vuelta en Madrid, va a denunciar precisamente esa presencia de un colegio inglés católico en la corte católica de Madrid, y obligarán a trasladarlo a Alcalá de Henares. La desconfianza va a proseguir, sobre todo en una primera mitad del siglo XVII, que ya vamos a ver con mucha velocidad, en una primera mitad del siglo XVII con un conflicto religioso europeo, casi mundial, como es la Guerra de los 30 años, y con un conflicto también contra la dinastía de los Habsburgo. Y esa desconfianza se va a manifestar cuando el príncipe de Gales, el príncipe Carlos Estuardo, no vaya a conseguir casarse con una hermana de Felipe IV, después de las distintas juntas de teólogos que se van a producir y que se van a celebrar para intentar llegar a un acuerdo matrimonial dentro de esa política matrimonial entre las dos monarquías. También la monarquía, a mediados del siglo XVII, la monarquía de España, ya después de la Guerra de los 30 años, ya no será igual que la monarquía de 1588. Con todo, antes de llegar a esa mitad del siglo XVII, a pesar de los recelos del duque de Lerma a que, por ejemplo, el Colegio de los Ingleses durante 3 años estuviese gobernado por jesuitas ingleses, a pesar de que los alumnos ingleses no aceptaban ir al Colegio de San Ambrosio, a pesar del plante del valido Lerma que dice o que aceptan la autoridad de una cabeza española o que el Colegio de San Albano se va a cerrar, a pesar de eso, el conde de Gondomar, ese personaje tan interesante en las relaciones entre Inglaterra y España, que había sido corregidor en Valladolid y que ahora estaba viviendo en Inglaterra, consideraba que estos seminarios de Valladolid y de Sevilla eran utilísimos, porque no solamente había colegios de ingleses, sino que también había colegios de irlandeses, 4 o 5, depende de los momentos, y el colegio de los escoceses. Todos estos colegios van a ir sobreviviendo hasta la expulsión de los jesuitas. También se produce una desconfianza por parte de la jerarquía católica que progresivamente se va a ir restableciendo en Inglaterra con mucha lentitud, porque consideraban que los jesuitas que dirigían estos colegios, el Colegio de Valladolid,
en realidad lo que estaban convirtiendo era en noviciados de jesuitas. Noviciados de jesuitas porque los mejores entre los seminaristas se convertían en jesuitas andando el tiempo. Por eso, cuando se produce en 1767 la expulsión de los jesuitas, se va a reorganizar todo el panorama de los colegios de ingleses. Y por eso el Colegio de Sevilla y el Colegio de Madrid se reunirán en el Colegio de Valladolid y recibirá por parte de Carlos III la consideración de Real Colegio de los Ingleses, que todavía, con diferentes circunstancias, curiosamente a través de una real cédula que a partir de entonces sí, todos los rectores del Colegio de San Albano, ninguno de ellos será español, todos serán ingleses. Y después, con distintas circunstancias, como podríamos seguir enunciando, de desamortizaciones, exclaustraciones, conflictos mundiales, conflictos civiles, pero esto ya es otra historia del siglo XVIII, XIX y XX que nada tiene que ver con el nacimiento y la fundación protagonizada por esos tres personajes: Robert Parsons, Felipe II y el Papa Clemente VIII, que lo aprobó. Muchas gracias.